El 30 de abril del 2015 se inaugura el Parque Metropolitano Cerro Caracol en Concepción. Consiste en la fusión de dos parques, el Parque Cerro Caracol y el Parque Ecuador, que juntos suman 105 hectáreas, siendo un gran pulmón verde para la ciudad. Con accesos desde el mismo centro de Concepción, barrio Universitario y Avenida Inglesa, entre otros. En el punto más alto del parque, donde llegan todos los caminos, se alza en una explanada una torre de piedra, conocido como el Mirador Alemán o Torre Bismarck. ¿Pero quién fue Bismarck? Para responder a esta pregunta hay que ir a Europa del siglo XIX. Durante la mayor parte de su historia, Alemania no ha existido como un estado, sino que estaba dividida en decenas de pequeños principados independientes. Tras las guerras napoleónicas se había perpetuado la división de la región en 39 estados alemanes. A pesar de esta división, los alemanes se sentían como un único pueblo, que compartían una cultura y una nación. Pero los primeros intentos de unificar Alemania no tuvieron resultado, produciendo que muchos alemanes tuvieran que emigrar en busca de la libertad hacia América, Estados Unidos, Brasil y Chile. Finalmente, la unificación alemana fue lograda a través de uno de estos estados, Prusia, una monarquía que, si bien tenía un rey, también tenía un jefe de gobierno, el canciller Otto von Bismarck. Utilizando política, economía, diplomacia, paz y guerra, dependiendo de cuál fuera la herramienta más útil para su objetivo, Otto von Bismarck logró alcanzar la unificación de los pequeños estados alemanes en 1871 con la creación del Imperio Alemán. Los alemanes, agradecidos por su labor, alzan la figura de von Bismarck a un nivel casi mítico, ganándose el apodo de Canciller de Hierro. A lo largo y ancho del Imperio Alemán se empezaron a construir monumentos de todo tipo para conmemorar la unificación de la nación y la figura de von Bismarck. Dentro de estos monumentos, los más emblemáticos fueron 240 torres emplazadas en varios puntos del antiguo Imperio Alemán, sus colonias y en Concepción. Pero, ¿por qué una torre Bismarck en Concepción? Desde mediados del siglo XIX había en Chile una colectividad alemana bien consolidada. En 1845, por medio de la Ley de Inmigración Selectiva, el Estado chileno había contratado alemanes para colonizar Valdivia y Yanquihue. Los alemanes se instalaron no solo en las provincias del sur de Chile, sino también en las grandes ciudades comerciales como Santiago, Valparaíso y Concepción. Tras la unificación alemana, el natalicio de Otto von Bismarck, el 1 de abril, se convirtió en una fecha de celebración para todos los miembros de esta colectividad. Se celebraban fiestas, desfiles, marchando a los cerros de sus ciudades con antorchas para encender piras conmemorativas, evocando a las torres Bismarck. Sin embargo, en estas conmemoraciones también participaron otros chilenos, celebrando la figura de Bismarck por su rol durante la Guerra del Pacífico, evitando la intervención de otras potencias europeas en el conflicto. Este pequeño gesto fue recibido en Chile como una verdadera muestra de amistad y apoyo por parte de Bismarck, planteándose incluso construir un monumento conmemorativo al canciller. 10 años tras la muerte de Bismarck, en 1908, un comerciante de Concepción, Arturo Junge Saar, nacido en Illapel, decide construir en las alturas del Cerro Caracol, entonces parte de su propiedad, la Quinta Junge, una torre Bismarck. Esta primera torre se alzaba como mirador de Concepción y la desembocadura del río Biobío, rodeada de pinos radiata recién plantados por Junge y sus hijos, una modesta estructura de madera de la que actualmente no quedan registros. Este mirador pasó a ser parte de la identidad de Concepción entre los años 1908 a 1920. Durante esos años estalló la Primera Guerra Mundial, y Chile, a pesar de su neutralidad y estar enclavado en los confines del mundo, también se va a ver afectado. Con el estallido de la guerra, muchos chilenos con ascendencia europea
acudieron de manera voluntaria al llamado de la patria de sus ancestros. El 1 de noviembre de 1914, frente a las costas de Coronel, hubo una batalla naval entre los ingleses y los alemanes. Si bien los alemanes fueron victoriosos, su éxito fue transitorio y la escuadra alemana fue derrotada posteriormente en las Islas Malvinas. El último buque superviviente de la flota alemana, el Dresden, después de más de 3 meses de eludir la persecución británica, fue hundido finalmente en Juan Fernández. Por el resto de la guerra, los marineros sobrevivientes fueron internados por la Armada chilena en la isla de Quiriquina, frente a Talcahuano. Y tras el fin de la guerra, muchos de ellos decidieron quedarse en Chile. En 1919, en recuerdo ya no solo de Bismarck y lo que hizo por Chile y Alemania, sino por la batalla de Coronel, los marineros del Dresden y los más de 300 voluntarios chilenos alemanes, la colectividad alemana en Chile realizó un esfuerzo por consolidar el monumento en las alturas del Cerro Caracol, construyéndose una nueva torre que debía mantenerse por los siglos venideros como testamento del pasado. Edificada con piedras de la cantera del mismo Cerro Caracol y diseñada por Roderick von Stilfrid, que en su diseño incluyó tanto la función de mirador como la de un salón de honor a los combatientes chilenos caídos en la Primera Guerra Mundial. Por casi 20 años, la Torre Bismarck fue un punto de encuentro de la colectividad chileno-alemana y un hito urbano de la ciudad de Concepción. Sin embargo, los sucesos en Europa de la década de 1930 llevaron a un quiebre por diferencias políticas a la comunidad chileno-alemana. Cuando el terremoto de 1939 asoló la ciudad de Concepción y dañó la torre, nadie se hizo cargo de su reconstrucción. Tras la Segunda Guerra Mundial, los clubes gimnásticos alemanes, quienes estaban a cargo de la torre, intentaron reconstruirla sin éxito, y otro terremoto golpearía la ciudad de Concepción, terminando de desmoralizar completamente a quienes buscaban recuperar este monumento. La torre y el Cerro Caracol fueron abandonados a su suerte, convirtiéndose, por casi 30 años, en una ruina. Si bien hubo otros intentos de reconstruir la torre, la inseguridad y deterioro del Cerro Caracol hacían imposible imaginar la recuperación del monumento, continuando su deterioro por otros 20 años. Después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, la región del Biobío fue profundamente afectada. Para levantar la región, se llevaron a cabo numerosos proyectos con un amplio financiamiento por parte del Estado. Pero estos proyectos no solo querían reconstruir lo dañado, sino que fueron conceptualizados para modernizar y dar una imagen metropolitana a Concepción, dando énfasis a los espacios públicos y a los hitos urbanos. En este contexto, se inauguró el 2015 el Parque Metropolitano Cerro Caracol, mejorando su infraestructura, seguridad, limpieza y accesibilidad. Aprovechando esta inercia, la colectividad chileno-alemana decidió reconstruir finalmente la Torre Bismarck. Gracias a aportes voluntarios y la organización del Club Deportivo Alemán, el año 2019 se reinauguró la torre siguiendo sus planos originales. Y así entonces, el 27 de marzo del 2021, el mirador alemán, la Torre Bismarck, cumple 100 años, recuperando su sitial de honor como hito urbano en la ciudad de Concepción.